Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Me llamo Miss Campos, soy la especialista de lectura de la escuela Central Middle School. Le quiero dar las gracias por venir a compartir conmigo de nuevo, mientras yo comparto con ustedes estrategias de lectura que pueden hacer en casa con su familia. Hoy es el día 2 y el enfoque va a ser en comprensión. En el día 1, en la sesión, aprendieron cómo la diferente categoría de vocabulario nos ayuda a entender el vocabulario mejor. La pregunta de hoy es, ¿cómo es que esta diferente categoría de vocabulario nos ayuda a leer mejor? Sigan viendo el video para que aprendan cómo. Como había mencionado, estábamos aprendiendo del vocabulario y en el video pasado del primer día se dieron cuenta de este triángulo que está dividido el vocabulario en 3 partes: el lenguaje común, el lenguaje académico y el lenguaje de la materia. Vamos a ver este poema y cómo el vocabulario nos ayuda a entender este poema. El poeta Robert Frost y se llama Nothing Gold Can Stay. Vamos a leerlos juntos y identificar esas palabras de vocabulario que puedan ser un poquito difíciles de entender. La primera línea dice, Nature's first green is gold. Her heart is hue to hold. Este vocabulario, hue, lo voy a subrayar abajo. Her early leaves a flower, but only so an hour. Then leaf subsides to leaf, subsides. So Eden sank to grief. Eden, grief. So dawn goes down to day, dawn. Nothing gold can stay. Ya que identificamos las palabras y el vocabulario en el poema, vamos a ir parte a parte. La primera que subrayamos se llama hue. Esta palabra tiene que ver con colores y el diferente ambiente de los colores. Esta palabra específicamente se usa en una clase de arte, entonces viene siendo una palabra en la categoría 3, más específica. La que nos sigue es subsidize. La palabra subsidize viene siendo la categoría número 2. Es una palabra académica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se van para hue, her heart is hue to hold, esta palabra es difícil de entender en esta oración si yo no ya tengo un entendimiento de qué significa, que es base a arte. La palabra subsidize es la categoría número 2 porque en esta oración yo puedo más o menos disfrazar qué quiere, yo puedo por lo menos tratar de entender en mi mente cómo se usa en esta oración, qué significa. Then leaf subsides to leaf. La palabra subsides quiere decir que se rebaja, se baja. Leaf quiere decir hoja. Hoja sigue siendo hoja. La próxima que cogimos es Eden, grief. Eden es una palabra en la categoría 3. Es específica a un término bíblico que tiene que ver de religión. Ya saben que Edén viene siendo del paraíso. Y la palabra grief es en la categoría número 2. Porque grief, ya cuando yo entiendo qué quiere decir Edén, ya yo puedo más o menos aquí en esta oración de nuevo descifrar qué quiere decir grief. Que quiere decir mucha tristeza, de grave tristeza. Y la última fue dawn. Dawn viene siendo la categoría número 2. Ahora, ya vamos a coger estas palabras de vocabulario y vamos a ponerla un poco más sencilla para que nos ayude a entender un poco más el poema. Vamos a tratar de cambiar estas palabras número 3 y número 2 a palabras más sencillas, más frecuentes, como mencioné en nuestro triángulo, que sean un poco más comunes, para que así nos ayude a entender el poema. Her heart is hue to hold. Hue dijimos que es un tipo de color o una sombra de un color. Podemos usar
una sombra del color, porque ya sabemos que el color es oro. El título del poema es Nada oro se puede quedar. Lo que nos sigue es Then leaf subsides to leaf. Como le había dicho, subsides es como algo que permanece. Aquí elegí la palabra rest, se queda. So Eden sank to grief. Eden viene siendo un paraíso. Elegí paradise, una palabra que más entiendo. Y grief dije que es de grave tristeza. Vamos a coger sadness. Y la última viene siendo dawn, que es tempranito en la mañana. Y aquí está la palabra morning, que es la mañana. Si cambio esta palabra de vocabulario por palabra que yo entiendo de la categoría número 1, ya el poema puedo un poco descifrarlo mejor y lo entiendo un poco más mejor. Vamos a ver otro poema que también es uno de mis favoritos. Esto se llama Deserted Farmhouse by Mark Vance. Quiere decir una granja abandonada. Vamos a leer línea por línea y mientras lo leemos juntos, quiero que piensen, cuando se termine el video, en qué categoría pondrían el vocabulario que determinamos de este poema, que sería importante de saber el significado. Vamos a leerlo juntos. Where the barn stood, the empty milking stalls rise up. Voy a subrayar stalls, like the skeleton of an ancient sea beast. Ancient, exiled forever on shores of prairie. Vamos a coger exiled, prairie. Decaying timber moans softly in twilight. Voy a escoger la palabra decaying. Timber puede ser otra, dependiendo del estudiante y el conocimiento que tiene. Yo usaría timber para ese estudiante que están aprendiendo el inglés, una palabra un poco difícil de saber entendido. The house collapses like a broken prayer. Vamos a coger collapses. Tomorrow the heavy lilac blossoms will open higher than the roof beams, reeling in wind. Y voy a coger reeling. Todos los estudiantes son diferentes. Las palabras que yo escojo pueden ser diferentes a las palabras que puede coger otro estudiante dependiendo del conocimiento que tiene de vocabulario. Estas solo son algunas que yo pensé que son importantes entender para entender un poco más el poema. Ahora, miren bien esas palabras y traten de pensar en qué categoría caería en esa palabra. Vamos a enfocarnos en la categoría número 2 y número 3 nada más, porque la número 1 no tenemos que enseñarles, es una categoría que ya la sabemos. Acuérdense que la del número 2 es palabras académicas que se encuentran más por escrito y que tienen diferente significado. En la categoría número 3, triángulo más chiquito arriba, son palabras que van específicamente en una clase, tiene que ver con una clase en particular. Por ejemplo, si cojo la palabra ancient, ¿cómo yo sé en qué categoría va a caer ancient? Vamos a leer el verso. The skeleton of an ancient sea beast. Skeleton es esqueleto. Sea beast es el mar, una bestia del mar. Como un esqueleto ancient. Un esqueleto sea beast, de un monstruo del mar. Si tenemos el conocimiento de que no hay monstruo en el mar, estamos hablando de un esqueleto, la palabra ancient puede significar algo viejo o pasado. Entonces, ya que en este verso yo puedo saber el significado base a las otras palabras de este vocabulario, ya saben que esa palabra es categoría número 2. Adivinaron correcto. Porque en el verso puedo saber qué significa. Asimismo pueden seguir leyendo las otras versos del poema e identificar a dónde, qué categoría 2 o 3 caerían. Ahora que ya sabemos cómo coger un poema, por ejemplo, y sacar el vocabulario que es difícil y ponerlo en diferentes niveles para ayudarnos a entenderlo un poco más mejor. Un nivel número 2 podemos descifrar
el vocabulario, el significado ahí mismo en la oración. Y un nivel número 3, tengo que tener un poco más de entendimiento o buscarlo en un diccionario. Espero que hayan disfrutado esta sección. Sigan practicando esta estrategia en casa con ustedes, con sus hijos y su familia. Y nos vemos en el día 3 de la próxima sección. Gracias, bye bye.